Bueno, entonces les recuerdo, mi nombre es Isabel Cristina Quintero, yo hago parte de la Secretaría de Educación del programa de la UAI. Mi compañera María Teresa es la profesional de Escuela Entorno Protector y hoy entonces traemos un tema que nos han pedido bastante, espero que lo disfruten. Las dudas que haya las podemos ir comunicando. Yo me puedo ir deteniendo, la persona que quiera hablar me pide la palabra o abre el micrófono y puede intervenir. Listo. Entonces, si las profes también tienen preguntas, con muchísimo gusto. Gracias. Entonces, bueno, vamos entonces a hablar hoy de cómo acompañar esos procesos de lectoescritura en casa. Muy importante que terminamos siendo parte de esos profes y que no estábamos preparados, ni los profes, ni nosotros para que los chicos estuvieran en casa. Entonces vamos a partir de algo y es, para yo poder enseñarle a mis hijos a leer y escribir, tengo que saber primero en dónde están, ¿cierto? En dónde se ubican. Es como si yo quiero ir, usted le pregunta a un taxi, ¿en cuánto me lleva de aquí a San Antonio? Pero entonces, aquí es dónde, ¿cierto? Tiene que decirle al taxi desde dónde. Entonces, para nosotros empezar a leer y a escribir, tenemos que saber desde dónde nos vamos a ubicar. En este caso, entonces, hay varias metodologías, hay muchas metodologías a través de las cuales se puede enseñar. ¿Qué es lo más importante? Tratar de articular la metodología que esté desarrollando el colegio con la que ustedes van a acompañar en la casa, porque de lo contrario podemos generar confusiones en los niños. Listo. Entonces, la institución educativa viene trabajando bajo una metodología desde preescolar y luego hacia primero, con todo lo que tiene que ver con la relación con los fonemas y los grafemas. Entonces, desde allí, ¿cómo sé yo y cuál será mi punto de partida? Pilas acá, les tengo varias imágenes que voy a tratar de que ustedes se ubiquen en dónde están sus hijos. La primera es esta de acá arriba y es el garabateo. Todavía mi hijo hace garabatos, ¿cierto? Todavía no hay figuras definidas, no hay imágenes, no hay letras, pero él escribe, ¿cierto? Y tú le preguntas entonces, como decía ahorita María Teresa, es muy importante incentivar la curiosidad natural del niño y estarlos estimulando a través de ese discurso nuestro. Entonces, cuando yo le digo a mi hijo, él me muestra el dibujo y tú le dices, ay, qué lindo, ¿y qué es? ¿Cierto? Porque entonces ya ellos nos traducen qué es lo que aparece en este dibujo tan encantador que ellos acaban de hacer, que puede ser una cantidad de cosas que ellos se imaginaron. Luego entonces empezamos a ver en la lectoescritura, la institución educativa luego separa en lo que serían las palabras, en las letras, perdón. Entonces a partir de las letras empezamos a aprender las vocales, ¿cierto? Los niños aprenden las vocales, ellas tienen una particularidad y es la que les voy a enseñar hoy, es que las vocales son la única letra que se llama como se llama la letra, Bueno. a ver, suena, exacto. Se Ujú. llama como suena la letra, es decir, la A suena A en todas partes, la E suena E siempre, la I, la O y la U, ¿cierto? Cosa diferente que pasa cuando empezamos a ver las consonantes. Por ejemplo, la P, entonces la P, no se, la P se llama P, pero ¿cómo suena? Piedad nos enseña cómo suena la P. Está apagado el micrófono. Activa el micrófono, Piedad. Ya, ¿Cómo suena la P? espérate. Muy ¿Ya? bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, hay cosas que podemos hacer frente al espejo y es, ¿cierto? Empezar a mostrar cómo suenan esas letras al lado del espejo. Mirar cuál es el gesto que tengo que hacer con los labios y cuál es la posición de la lengua para que salga el sonido. ¿Por qué? Porque es súper importante que yo sepa cómo sale el sonido. Hay letras que se parecen muchísimo, ¿cierto? Entonces, a veces los niños empiezan a confundir y la vez pasada lo hablamos, hay varios procesos que nosotros tenemos que tener desarrollados primero y que acompañan a todo el proceso de la lectoescritura. Entonces, primero y antes que eso está entonces todo lo que tiene que ver con el escuchar. Primero aprendemos a escuchar, ¿cierto? Aprendemos las palabras, le damos significado a todo lo que vamos viendo. Entonces nosotros creemos que leer es solamente leer el texto alfabético, pero si yo le pregunto, por ejemplo, a Jacob,
te voy a prender el micrófono para que me respondas una pregunta. ¿Listo? A ver si puedo por aquí. ¿La mamá de Jacob me puede ayudar a prenderle el micrófono? Eso, gracias. Listo. Jacob, tú me dices, por favor, ¿qué es esto? Un peine. Un peine, muy bien. Este peine, muy bien. ¿Y ustedes aquí están viendo en algún momento letras? No. Pero es probable que Jacob ya sabe leer que esto es un peine, igual que el hermanito. El hermanito que acabó de llegar ahí, a ver, yo veo si el hermanito sabe qué es esto. ¿Cómo es que es eso? ¿Qué es esto? Tijeras. Tijeras, muy bien, muy bien. Entonces, todas las cosas tienen una manera de nombrarse. Sin embargo, hay una combinación de letras que nos lleva a ese significado, ¿cierto? Como tal de las palabras. Entonces, ¿qué pasa allí? Empezamos a ver que los niños se aprenden, en este caso, las letras y las vocales y luego las letras. Muy importante, papás, que para acompañar asertivamente el proceso que desarrolla la institución educativa, sepamos entonces que las letras se las debemos enseñar por los sonidos, no por los nombres. ¿Por qué? Porque si yo les muestro a ustedes esto tan lindo que tengo aquí, ¿qué es un qué? Mírenme esta belleza. ¿Esto? Gato. Un gato, muy bien. Pero yo no le digo, vea, allá viene el G-A-T-O. No. Ahí viene el gato, ¿cierto? Es un significado completo. Es decir, los niños saben leer desde las imágenes que ven y muchas de las cosas las vamos a aprender solo por las imágenes. Es más, los invito a que jueguen cosas como el mercadito y les aseguro que sus hijos saben cuáles son las papas margaritas sin necesidad de leer. Y saben que en ese paquete dice papas y sabe cuáles son margarita y cuáles no son margaritas, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, entonces nosotros aprendemos el significado de muchas cosas, no por letras aisladas. Entonces, de allí, cuando ya los niños saben algunas de las letras y las vocales, pasan entonces a formar lo que sería la parte de acá, que son sílabas, ¿cierto? Aquí tiene un poco más sentido. ¿Por qué? Porque hay letras súper difíciles de aprenderse el sonido solas. Por ejemplo, la F, la F, la K, ¿cierto? La Q, son muy difíciles de aprenderse el sonido solas. Pero si nosotros las acompañamos con alguna vocal, con la que va acompañada, entonces va a ser mucho más fácil hacerlo. Entonces de allí empezamos a jugar con las sílabas, ¿cierto? Esta parte de las sílabas la podemos hacer de diferentes maneras, con papeles distintos. Les sugiero que si, por ejemplo, tenemos papeles de colores diferentes, yo les sugeriría que mientras sus hijos se adaptan, hagamos, por ejemplo, digamos que todas las que vienen con la A en un color y las que vengan con la E en otro color diferente, ¿cierto? Así vamos a estar estimulando tanto la parte visual como la parte auditiva para aquellos niños que no aprenden de la misma manera. María nos explica ahorita, cada niño es totalmente diferente. Muy importante, mamás, esto no es una carrera, tiene que ser un proceso chévere, una cosa muy rica. Por ejemplo, ya me di cuenta que Jacob ya sabe leer, el hermanito ya sabe leer, y entonces es estimular ese proceso a que ellos sientan que eso es una cosa muy buena, ¿cierto? Porque si nosotros empezamos a presionarlos, es que no sabe, es que como ya que hoy se le olvidó, esto es un proceso en el que nosotros vamos a tener que estar repitiendo permanentemente, porque si no practicamos va a ser muy difícil recordarlo. Las sílabas, entonces, estamos allí, podemos jugar con ellas con papelitos. Muy importante para que los niños vayan aprendiendo a leer, entendiendo lo que leen, que jueguen con esas sílabas, que formen palabras y que cuando lean esa palabra piensen si esa palabra tiene sentido o no. Es decir, si yo estoy jugando con las de la P y formé la palabra papá, papá significa algo, Jacobo. Jacob, sí. Papá significa algo. Nuestro papá. Ah, nuestro papá, eso está perfecto. Y si ellos ven al papá, entonces dicen, ahí viene entrando el papá. Pero usted no dice, viene entrando el PA. No, viene entrando el papá. Muy bien. Eso tiene un significado para nosotros. Escribir también. Cuando vamos a jugar con esas palabras, que lo que estén escribiendo tenga algún significado. Porque si, por ejemplo, ellos forman una palabra y significa pipo, y pipo, ¿qué es pipo? Pipo no es nada.
o puede que conozcamos a un Pipo, ¿cierto? Entonces, si nosotros no conocemos nada que se relacione con Pipo, entonces eso no es una palabra con sentido. Luego, entonces, de que estamos jugando con las sílabas, vamos entonces a las palabras. Las palabras empiezan a conformarse y ahorita les voy a dar algunas ideas de cómo pueden irlo haciendo en la casa. De la palabra vamos a la frase y de las frases completamos entonces con las historias o los cuentos, cuando ya hay un texto que nosotros debemos interpretar. Entonces, ¿qué podemos hacer en la casa? Muchas actividades podemos hacer en la casa y vamos a comenzar por cuáles. Si nosotros no somos personas de leer mucho, yo no les voy a decir que entonces ustedes van a tener que empezar a leer, pero el ejemplo sí ayuda bastante, ¿cierto? Entonces, si nosotros no somos las personas más lectoras del mundo, lo que podemos hacer es, contémosle una historia a nuestros hijos. Una historia de la familia, una historia mía que me pasó antes, una historia de cualquier cosa. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir al niño que recuerde. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué crees tú que pasó cuando estamos haciendo esta travesura? ¿O qué crees que pasó cuando estamos haciendo esta receta? ¿O qué crees que pasó cuando fuimos al parque y yo desobedecí? ¿Cierto? Ellos van a anticipar, van a contar, luego en otro momento ellos van a querer contarle su historia a alguien más, ¿cierto? Esto hace parte del proceso de leer y escribir. Inventen cuentos con ellos. Por ejemplo, un juego muy fácil. Vamos a ver, por aquí está Nicole. Nicole, prenda su micrófono, yo la escucho. Nicole, ¿sí me estará escuchando? Sí. Nicole, ¿ya me escucha? Sí. Sí. Nicole, bueno, vamos a jugar una cosa. Imagínese, yo voy a empezar el cuento y usted lo va a seguir. ¿Listo? Había una vez un sapo muy, muy feo que salió a la calle sin permiso de la mamá. ¿Y qué le pasó al sapo? Siga usted. Siguió y siguió y siguió. ¿Hasta dónde siguió? Hasta el bosque. Hasta el bosque. Y de pronto, entonces, ¿qué crees tú que se encontró? A ver, por aquí, doña Claudia Jaramillo. Me prende su audio de esa muchacha que está por ahí tan atenta, nos cuenta. Ese sapo que iba en el bosque y siguió, ¿qué le pasó? Se encontró con una cueva y un oso. ¡Oh! Se encontró una cueva y un oso. Muy bien. Muy importante varias cosas. ¿Qué? Darles tiempos para pensar. Los niños hay que darles tiempo para pensar qué pudo pasar. De pronto entonces va a entrar Jacob. Jacob, ayúdeme usted otra vez. Prenda su audio. Nicole nos mandó a un bosque a ese sapo y se encontró un oso. ¿Qué cree usted que le pasó cuando se encontró el oso? Se lo comió. Se lo comió. Muy bien. Y eso le pasó por desobediente. La mamá le dijo que no saliera. ¿Sí vio? Ese texto estuvo perfecto. Ahora, después de hacer un ejercicio como este, nosotros le podemos decir a nuestros hijos, vamos a escribir. Y él le va a decir a usted, pero si yo no sé escribir, ¿cómo que usted no sabe escribir? Escribir es dibujar. Escribir es, cierto, es hacer el texto, escribir es las palabras que yo creo cómo se escribían. Entonces vamos a permitirles ese primer contacto. ¿Cómo crees tú que se escribe? Muéstrame cómo te imaginaste el sapo. Vamos a dibujar entonces al oso y cuando se lo comió y luego entonces le vamos a contar a alguien más la historia. Lean en voz alta cosas como qué, como las recetas. Pídanles a los niños que encierren las palabras que no conocen. Si estamos trabajando con alguna letra en especial, pídanles que encierren en ese texto que están leyendo las letras que conocen, las letras que están trabajando, ¿cierto? Cuando no conozcamos una palabra, ayudémosles a reconocer esas palabras. Con papelitos o con cartulina, coloquemos los textos por todas partes de la casa. La idea es que ellos estén mirando cómo se llaman todas las cosas, que jueguen con esas letras, que lean con esas letras. Muchas veces puede pasar al inicio de la escritura que nuestros hijos están escribiendo y colocan, cuando yo le dicto casa, colocan las vocales solamente. Eso también es válido, ¿cierto? Vamos entonces a decirle, ahora vas a leer y cuando voy a leer dice, ay, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces nos faltan algunas letras. Empecemos a ponerle palito y les decimos que se volaron unas letras. Ponemos al frente el dibujo y entonces, ¿cuáles fueron las letras que se volaron? ¿Cuáles son las letras que faltan? ¿Cierto?
todo como un juego. ¿Por qué? Es muy importante que lo hagamos ver como algo entretenido, que desde ese proceso de acompañamiento nosotros desde lo verbal seamos muy positivos. Yo la vez pasada les ponía un ejemplo y lo voy a reiterar. Cuando a uno le dicen, ay, no, pero en ese colegio sí ponen tareas, ya entonces a uno de entrada lo bloquean. Es como si yo a ustedes todas les digo, usted va para el banco, Piedad. Piedad va para el banco y antes de ir al banco yo le digo, hay una fila. Hay por ahí 20 personas adelante. Ya la cara de Piedad va a ser, Piedad, muchas ganas de ir al banco. Mejor lo deja para mañana, ¿cierto? Sí, mejor lo pone a esperar. O si, por ejemplo, yo les digo, voy a ir a comprar la leche y le digo a doña Estefanía, pero no vaya a la tienda de la esquina que ahí es más caro. ¿Usted va a esa tienda de la esquina? No, ¿cierto? Porque ya la predispusieron, allá es más caro, ¿cierto? Entonces, o le dicen a la mamá de Estefanía Álvarez, mamá, ¿cómo le parece que hay que ir a reclamar el paquete alimentario? Pero se demoran por ahí 3 horas la fila. Usted lo piensa, ¿cierto? 3 horas allá parada esperando el paquete alimentario. Entonces, es de empezar a pensar que nosotros predisponemos a los chicos con nuestro lenguaje. Entonces, vamos a decirlo desde algo positivo. Se me olvidaron las letras hoy. No, yo estoy segura que si las volvemos a mirar, nos vamos a acordar otra vez. Practiquémoslas mucho, recordémoslas mucho, peguémoslas por todas partes en la casa, recordémosles cómo se llaman, cómo suenan, porque en la medida en que yo recuerdo cómo suenan, cuando ellos la vean, puede que yo, por ejemplo, no recuerde cómo suene una letra, pero sí me acuerdo que era la que tenía cuadro en la habitación. Hay cosas que le podemos permitir a los niños como que escribir un diario. Por ejemplo, si la mamá a Nicole, a Jacob les regala un cuaderno viejito y les dice, en este cuaderno todos los días vamos a contar lo que hiciste hoy, con las palabras que tú sepas, ¿cierto? Con las que creas que se escribe, con las letras que tú creas que se escribe, dibuja lo que te pasó y después le pones las letras y cuéntame qué dice ahí. Que ellos nos cuenten qué dice ahí, súper bien. Escribirle tarjetas motiva, porque saber que la intención comunicativa es para alguien, entonces nos hace sentirnos interesados en hacerlo. Déjenle ustedes noticas bien lindas a sus hijos en la nevera, encima de la mesa. ¿Y qué dice acá mamá? A ver, porque es importante leer. Ahí dice, entonces usted le puede dejar el mensaje, pero le puede dejar un corazón. Y entonces cuando yo dejo un corazón, ¿qué creerá Jacob que significa cuando la mamá le deja un corazón súper grande? ¿Qué cree usted, Jacob, que significa que su mamá le deja un corazón súper grande? Porque lo quiere. Que lo quiere, muy bien. Entonces esa mamá ama mucho a Jacob y le deja unos corazones grandes. Y miren que ellos sí saben leer, ¿cierto? Muéstrenle a sus hijos etiquetas de qué, de las papitas, como les decía María Teresa, del arroz. Muéstrenle un paquete del éxito y yo estoy segura que ellos saben que ahí dice que ese es el éxito. Y usted no dice, estamos pasando por el EXITO. No, no, estamos pasando por el éxito. Y ellos ven la imagen y es el éxito. Listo. Jueguen a las historias encadenadas como les acabé de enseñar. Hay otros juegos muy interesantes que podemos hacer y no nos cuesta nada como decirle, por ejemplo, a nuestros hijos, vamos a jugar y entonces yo te voy a decir, Piedad, juguemos usted y yo. Le voy a decir una palabra y usted me va a decir una palabra con la última sílaba de la palabra que yo le diga. ¿Lista? Lista. Lista. Entonces, oso. Oso. No, Piedad, perdió. Con la última sílaba. Ah, ya. Entonces, bueno. otra vez. Listo, otra vez. Gracioso. Muy bien. Entonces, jugamos, por ejemplo, María Teresa, juegue conmigo. María me va a decir una palabra con la última sílaba de la palabra que yo le diga. Listo. Naranja. Jarabe. Muy bien. Piedad, sigue usted. La última de jarabe. La última de jarabe. ¿Cuál es? Drenaje. ¿Cómo que? ¿Acaso era Jarabe. Termina jarabe. B, en B. En B. Usted tiene que empezar una palabra por B. Ah, bueno. Becerro. Muy bien.
Listo. Y entonces cada vez que lo hacemos, los niños empiezan a tener ideas de cómo están sonando esas letras y que hacen parte de otras palabras que no necesariamente están asociadas a lo que nosotros conocemos. ¿Qué otra cosa les sugiero? Por aquí, etiqueten la casa. Miren, por ejemplo, aquí yo hice la actividad de etiquetar en mi casa para que ustedes vean cómo puede ser. Por ejemplo, en los cajones yo coloco la palabra cajones, ¿cierto? Tengo libros, tengo fotos, tengo la silla, tengo el escritorio. Si ustedes tienen el cuadro, la mesa, la cama, todo lo que puedan encontrar, coloquémosle este tipo de rótulos, y estos rótulos le van a estar entregando todo el tiempo información a los niños. Si bien él no va a saber, de pronto en algún momento va a escribir y digamos que empieza foca, pero empieza como fotos. ¿Cuál es la fo? Entonces yo me puedo ir a asomar para tener un punto de referencia en donde sé que están las fotos y está la letra. ¿Listo? Lo puedo hacer por recuerdo, lo puedo hacer relacionando las cosas que ya he visto y ya conozco. Incluso es una manera mucho más fácil de que los niños tengan recuerdo de todas estas palabras, ¿cierto? Porque ellos al estarlas viendo, están viendo qué letras contiene cada una de las palabras que ustedes dicen todo el tiempo. Jueguen al mercado. Otra actividad muy interesante es esta de jugar al mercado. ¿Por qué? Ustedes creen que los hijos suyos no saben leer, pero cuando ustedes le ponen un arroz, yo estoy segura que si no sabe qué es roa, sí sabe qué es arroz, ¿cierto? Puede que no sepa qué es la marca. Por ahí hay un video, alguna vez vi un meme, y entonces era una mamá enseñándole a leer al niño. Entonces decía taza, ¿cierto? Pero, y ella le entregaba el pocillo. Entonces el niño llegaba y decía, ¿qué letras hay ahí? Él decía T-A-Z-A. Muy bien, ¿y qué dice? Pocillo. No, otra vez, ¿qué es? T-A-Z-A. Muy bien, ¿qué dice? Pocillo. ¿Por qué? Es el significado y con lo que yo lo estoy relacionando, ¿cierto? Háganlo en la casa. Etiqueten las cosas y díganle, ¿qué dice ahí? Cuando él le diga a usted, dice cajón. Súper bien, mira que sí sabes leer. Vos es que nos estás engañando a nosotros todo este tiempo, ¿cierto? ¿Qué dice aquí en esta? ¿Qué es esto? Dice silla. Muy bien, es una silla, porque sí sabemos leer, ¿cierto? Lo que pasa es que mientras terminamos de recortar muy bien cómo se llaman las letras, se nos dificulta un poco más el proceso. ¿Qué les recomiendo yo muchísimo? ¿Y qué les puedo recomendar todo el tiempo? Practicar. Practicar es lo único que les va a ayudar a hacerlo. No afanen a sus hijos, no los desmotiven, porque cuando yo le digo solo desde el discurso, ¿cómo que ya no se acuerda? No, es que esto con usted está muy difícil. No, y ¿cómo que no si ayer la practicamos todo el día? ¿Cierto? Eso no es motivante para uno. Además que empieza a generar unos niveles de estrés que entonces ya cuando mi mamá se vaya a sentar a practicar conmigo, a mí me da susto. Y entonces yo empiezo a estresarme y cuando me pregunta, yo empiezo a sudar. Ustedes, yo no sé si alguna de ustedes se acuerda cuando lo sacaban a uno a leer al frente del tablero. No, eso era la cosa más horrible del mundo. Y uno podía leer súper bien. Doña Estefanía, tiene una pregunta, cuénteme. Yo hago una pregunta. En el tema que está hablando en este momento, ¿yo cómo hago si mi hijo me expresa eso? Al niño le da susto estudiar al lado mío. Muy bien. Entonces tenemos que empezar a revisar qué estamos haciendo que lo está asustando, ¿cierto? Porque lo primero que yo tengo que saber, si, por ejemplo, doña Estefanía tiene miedo, lo primero que yo voy a hacer con usted es preguntarle, ¿y qué es lo que te da miedo? ¿Cierto? Vamos a preguntarle. Él me dice que porque yo lo grito, que porque yo le exijo, que porque si él no sabe yo lo regaño, entonces... Exacto. Entonces vamos a tratar de hacer la situación como positiva, porque es como uno ir a trabajar. Y entonces usted trabaja normalmente muy tranquila, ¿cierto, doña Estefanía? Pero el día que a usted se le para el jefe al lado del escritorio mirándole el computador, a usted empieza como a acalorarse, no le rinde, se equivoca, ¿cierto? Se le olvida. Y entonces eso es condicionar la conducta de las personas. Vamos a tratar entonces de cambiarle el chip al niño. ¿Cómo se hace eso? En vez de regañar, vamos a tratar, si de 5 cosas que hizo mal hace una buena, vamos a resaltar la buena.
se la vamos a contar a todo el mundo. Listo, se equivocó, entonces resulta que no se acordó de ninguna letra, pero solo se acordó de la A. Entonces usted va a estimular eso. Ay, pero es que se me olvidaron las otras. No, pero tiene súper claro la A, yo te veo súper bien, por eso estamos practicando todos los días, mañana lo vamos a poder hacer mejor, ¿cierto? Felicita los pequeños logros, porque nosotros necesitamos que nos feliciten los logros. Si se nos olvidó, es darle la tranquilidad de que lo podemos practicar, porque estamos aprendiendo. Entonces todos nos podemos equivocar y se nos puede olvidar, entonces lo vamos a practicar, ¿cierto? No Ok, te muchas preocupes. gracias. Vamos a mirarlo en otros lados. ¿Dónde más está esa letra? ¿No te acuerdas de ella? Qué raro. Búscala en las etiquetas que te puse en la casa a ver dónde más está. Listo. Este Sí, tipo de señora. cosas, porque la intención con ellos es devolverles la confianza. Cuando un niño siente mucho susto, puede ser, puede pasarle con la mamá o puede pasarle con una profe, porque puede que una profe en determinado momento lo regañó y el niño no está acostumbrado a que lo regañen. Eso hace que bloquee ciertas circunstancias o situaciones con el niño. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es regresar la confianza. ¿Listo? Nosotros somos el señora. vínculo de amor, el círculo de amor, el mostrarle, es importante que ustedes le den la confianza suficiente como para que ellos sepan que se puede equivocar y que equivocarse está bien, que para eso estamos nosotros ahí, ¿cierto? Para acompañarlos y para decirles, no te preocupes, la vamos a repasar otra vez, la vamos a hacer en este lado, ¿cierto? Tratar de bajar los niveles de ansiedad porque yo sé que nosotros nos desesperamos, pero entonces es pensar que aquí yo soy el adulto, entonces si me estoy ofuscando un poquito me levanto, respiro un poquito, tomo la agüita, espérame un momento, amor, listo, entonces me paro, me señora. levanto, me venteo, respiro y después pienso, está aprendiendo, ¿cierto? Todos estamos aprendiendo y a algunos se nos facilita más que a otros, entonces vamos a respetar Sí, ese porque es proceso. que el niño, por ejemplo, él se estresa, pues él le da susto conmigo, pero con mis papás él hace todo muy bien. Ay, eso es seguro que usted es una mamá toda brava, mija. Un poquito. Entonces, cuando uno tiene una mamá brava o tiene una mamá regañona o pegona, a uno le da susto cuando llega la mamá. Y entonces eso es como Sí. el jefe que se le para detrás a usted bravo. Usted, fijo, yo le aseguro que usted se equivoca. Así normalmente nunca se equivoque. Si a usted se le para ese jefe bravo al que usted le tiene sus, Está lloviendo. usted termina equivocándose. Entonces, Igual, vamos a regresar la Petrita, confianza. igualmente, también en esa actitud, como dice Isa, que seguramente en esa actitud de brava, también muchas veces presionamos muchísimo a los niños. Bueno, los dejamos entonces listos, si no vas a terminar, entonces ahí te quedas sentado toda la tarde. Entonces son como castigos que lo que hacen es tener el efecto contrario, ¿cierto? Lo que va a hacer es que el niño no quiera ni se motive, ni se interese, ni le parezca rico hacer tareas. Entonces es muy importante también que permitamos los espacios adecuados y en esa actitud muy positiva, como dice Isabel, porque si no vamos a tener el efecto contrario, no les va a gustar, le cogen pereza, miedo, aburrición. Entonces la idea es que nosotros adultos propiciemos ese espacio de tareas como un espacio muy, muy de disfrute y muy agradable. Bueno, señora, Y muchísimas otra gracias. cosa, la programación neurolingüística. Póngala Piensen, ahí. yo soy muy reiterativa cada que conversan conmigo, cada que lo estoy haciendo. Cuando la mamá a usted le dice, doña Estefanía, hágame el favor, sin pensarlo mucho, me va a decir qué dice su mamá de usted. Es que Estefanía es ¿muy qué? Muy regañona. Muy regañona. Y seguramente usted, cuando está su mamá, usted es muy regañona, ¿cierto? Cuando la mamá a uno le dice, es que usted es muy desorganizada. En Ella efecto, me dice que soy muy impaciente con el niño. entonces, ¿usted qué va a hacer primero? Cancele el lenguaje de su mamá que la está programando mal a usted. Listo. Entonces, cuando ella le diga, es que usted es muy impaciente, usted le dice, no, cancelado, ¿cierto? Cancelado. Yo no soy impaciente, estoy aprendiendo a ser más tranquila porque estas son cosas que se aprenden, ¿cierto? Usted sola no se lo meta en la cabeza porque si usted se deja programar mal, entonces usted termina programando mal. Si a usted la ha programado mal, no programe mal usted a su hijo, listo. Es que él le da susto, no, a ti no te da susto porque si yo soy la mamá que te cuida, que te ama y tú sabes que te protege, no te tiene que dar susto con la mamá, ¿cierto? Otro tipo de cosas. Yo quiero que mi hijo sea muy juicioso. Miren a los hijos de alguien que sean muy juiciosos
Y se van a dar cuenta que esa mamá todo el tiempo dice, ay, no, es que la hija mía es la más juiciosa, y es que ella es una niña muy juiciosa, y es que ella atiende y es súper excelente, y ella es la más excelente, y todo el tiempo se lo dice a tal punto que la niña realmente lo es. Lo vive, lo cree y lo hace, ¿cierto? Díganle a sus hijos que son muy inteligentes, díganle a sus hijos que son capaces, díganle a sus hijos que sí pueden, díganle a sus hijos que son rápidos, díganle a sus hijos que son muy ágiles, díganle a sus hijos de manera positiva que sí pueden. Ellos se emocionan muchísimo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer los talleres al salón y están haciendo un dibujo y les dicen, no, por Dios, profe, piedad, pero es que usted en este salón no tiene niños sino artistas. Todos dibujan bellísimo y entonces ellos le ponen más amor y más empeño al dibujo, ¿cierto? Cuando yo le digo a mi hijo, es que él es muy bueno en esto, su hijo se esfuerza por ser el mejor, porque usted dijo que él era el mejor en eso. Entonces, hagámoslo a nuestro favor, ¿cierto? Cuando yo le digo a mi hijo, es que tú eres muy inteligente, tú sí puedes, esto te está costando, pues lo vamos a practicar juntos. No quiere decir que no lo vas a aprender, pero lo vas a aprender, ¿cierto? Despacio, a su ritmo, no presionemos a los niños. Están en una edad que ustedes no se imaginan la facilidad de un niño entre más pequeño, más fácil aprende. La capacidad que tienen para almacenar información, para recordar, para memorizar lo que les interesa es increíble. Lo que nos toca a nosotros es hacer que esto les interese. Porque si esto les interesa, ellos terminan leyendo solos. Terminan haciéndolo solos. Entonces vamos a acompañarlos en ese proceso. No sé si, bueno, y al hacer uso de los ejemplos con sentido, les voy a pedir el favor entonces que cuando formemos esas palabras y vamos a jugar con las palabras, que verifiquemos que realmente sí sean cosas que tengan sentido y que cuando el niño esté leyendo, pues diga qué entendió de lo que está leyendo, ¿cierto? Si es una palabra de 2 sílabas, sapo. ¿Sapo tiene sentido? Sí. Ah, bueno, entonces sí es una palabra, sapo. Sasa. ¿Sasa es una palabra? No, no es una palabra. ¿Sasa? ¿Qué es sasa? No, no es nada. Entonces, bueno, esa no nos sirve. Vamos a formar palabras con sentido para que ellos empiecen a ver que no es solamente juntar las letras. Esas juntar las letras tiene significados. Listo. Si lo estoy haciendo mal, entonces vamos a ver qué estoy haciendo mal y acompañarlos, vamos a revisar cuál fue la letra que nos faltó, léeme tú. Si él está leyendo que ahí están todas las letras, tranquilícense, déjelo que se trague letras al inicio, que eso es normal, ¿cierto? Vamos a acompañarlo. Escríbale usted al frente sin tacharle, sin borrarle, ¿cómo la escribiría usted? Y comparan. A ver si a alguno de los dos le faltó letras. ¿Listo? O la buscamos en internet. Porque después los hijos a veces a uno no le creen. Como uno no es la profe, entonces creen que uno no sabe, ¿cierto? Entonces cuando usted le dice así, oiga, la profe se pudo haber equivocado y el hijo suyo le va a decir, es que usted no sabe, porque la que dijo que era así era la profe y les puedo asegurar que usted no sabe, así usted sepa que la profe se equivocó, porque la profe, pues nosotras las profes también somos humanos, ¿cierto? También nos equivocamos, pero para los niños, la que sabe es la profe. Entonces, entreguémosle ese poder a la profe, muy bien. Las tareas, qué rico, vamos a hacer esta tarea, no lo veamos como un castigo, no lo pongamos como un castigo, como algo que disfruten, porque es algo que vamos a tener que hacer hasta 11. Es algo que vamos a diseñar el hábito de hacer hasta 11. Y cuando vean que es mucha tarea, pilas, mamás, pilas. No vamos a predisponer como con la fila del banco. ¿Listo? O no vamos a predisponer como que con la leche está más cara en la esquina. Mucho cuidado. ¿Cierto? Vamos a ver, bueno, y si él te dice, es que tengo muchas tareas, le dices, no, pero tú cómo eres de rápido, vamos a intentar, empecemos con una, vamos descansando y después hacemos la otra y así yo te voy a ayudar. ¿Listo? Entonces, mostrémosle a nuestros hijos que estamos ahí para acompañarlos, no para hacerles. ¿Listo? Yo sé que ustedes son más rápidas porque las mamás son más rápidas que uno, pero entonces la intención acá no es que nosotros lo hagamos por ellos, sino que les empecemos a mostrar que ellos también son capaces de hacerlo y que cada vez lo van a hacer más rápido. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, un aporte, alguna otra cosa que quieran aprender, si nos quedó haciendo falta algo que quieran aprender de más me dicen y lo volvemos a traer. Algo que han aprendido en este proceso de acompañar a los niños y a las niñas, muy importante porque sé que han aprendido muchas cosas también. Claro que sí. Yo quiero aprovechar para felicitar a estas mamás que están participando hoy. Me parecen muy, 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 muy queridas y muy
amorosas con sus hijos y este proceso de ellos, porque todo lo que uno quiera escuchar nunca va a sobrar, ¿cierto? Cuando uno le saca el ratico, todas estas cosas nunca sobran, nunca, nunca, siempre aprendemos. Hoy les aseguro que yo en todos estos tantísimos años que llevo en esta labor, cada encuentro que yo tengo acá me llevo un aprendizaje, siempre, siempre me llevo un aprendizaje. Entonces, quiero felicitarlas y yo sé que, o sea, doy fe de las mamás de preescolar, de mi grupo, del grupo de la propia Piedad, del grupo de la propia Ángela, que estamos un poco cercanas y trabajando juntas, cómo estos padres de familia, cómo estos papás y estas mamás se están esforzando. Y lo están haciendo bien, pero, ¿cierto? Y atienden las recomendaciones, se están esforzando y estos niños han logrado muchas cosas. Entonces, no nos desesperemos, y igual nosotros, ese es el cuento, sin afán, respetar los procesos de cada uno de los niños. Muchas gracias, Isabel y María. Gracias, Rosy. Bueno, por último les voy a mostrar, en la página de la institución educativa les dejamos un tablero de autoconsulta. Este tablero de autoconsulta les puede ser de muchísima utilidad, les voy a enseñar cómo meterse hasta allá, para que aprendan a entrar. ¿Ya están viendo mi...? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, esta es la página de la institución. Listo, entonces colocamos Yermo y Parres y nos va a llevar a esta página principal. Bajamos y acá hay un espaciecito que dice Asesoría Entorno Protector y Guay. Nos vamos a meter ahí. Y cuando nos abra, vamos a buscar el espacio de familias. Si nos abre, miren, el internet es lo máximo. Siempre le queda a uno súper mal cuando más lo necesita. Ay, sí, total, es horrible. Ay, es horrible. Y lo que pasa es que compartiendo pantalla se vuelve más lento. Sí, se demora más. Cuando uno va a compartir videos de YouTube, Sí. sí. Se pone más Bueno, lento. aquí parece que nos dejó saludarnos, pero nos va a permitir ver. No, sí, bueno. Entonces acá van a encontrar, este es el blog, nosotros semanalmente colgamos para quienes no puedan entrar alguna vez a alguna charla y quieran luego verla, la pueden ver a través de este espacio, listo. Acá nos vamos a ir a familias y le vamos a dar clic en familias. Y en el espaciecito de familias van a encontrar, no me quiere cargar, sí, ya. El tablero de autoconsulta. Y si vamos a escribir alguna cosa, ellos recuerden, mirando las imágenes, cuál puede ser la letra de referencia. Listo. Permítanle este tipo de apoyos a los niños. Es de mucha utilidad. Está tomado de un tablero de autoconsulta de un programa que se llama Letras, del ministerio. Entonces los invito pues como que a que hagan uso de este material que pueden descargar e imprimir. Y igual cualquier cosa, María Teresa y yo pues estamos súper atentas. A través de las profes nos pueden contactar si tienen alguna duda o necesitan alguna asesoría adicional. Les recuerdo entonces, voy a pegar nuevamente el link de la asistencia. Y si no hay más preguntas, entonces los invito a que por favor ingresen dándole clic en el chat a ese link que hay ahí y registren los datos de ustedes. Les va a pedir primero los datos de ustedes y luego el dato del estudiante al que están representando, y les va a pedir que por favor valoren si les gustó el tema y qué otros temas les gustaría aprender. Entonces, muchísimas gracias por haber participado de este espacio, por habernos acompañado. No sé si no hay más preguntas, yo creo que entonces ha sido un placer saludarnos. Yo también quiero darle las gracias y me uno justo a lo que Rocío mencionó ahorita, porque es verdad que hemos visto unas familias muy, muy comprometidas. O sea, niños que he hablado con algunas mamás que me dicen, este niño empezó a leer y a escribir, ¿cierto? O sea, como las mamás desde su solamente ese interés y esa
actitud positiva y bonita de acompañar en esas actividades, han propiciado que los niños avancen como en esta modalidad que tenemos, que es desde la casa, pero que sí, mire que sí se tienen cosas muy positivas. Entonces también felicitarlas bueno, y seguimos estando muy atentos, acompañándonos en este proceso. Muchísimas gracias. María, disculpa, tengo una pregunta. Sí. En cuanto a lo que tú mencionabas ahora del castigo de los niños, que no es recomendable sentarlos pues en una silla porque van a cogerle como miedo o algo pues como al estudio, entonces en este caso, ¿qué recomendaría de castigos? Sí, importantísimo no sobrecargar al niño con algo que nosotros queremos y estamos presionando que termine, porque si no está haciendo una situación o una actividad positiva, entonces paramos, usted considera pues cuánto es importante parar, 20 minuticos, 15 minuticos, donde usted permita que el niño como que se disipe un poquito, como que haga una actividad de descanso, ¿cierto? Como que sea una cosa que lo descanse y luego se puede continuar con la actividad, pero cuando él ya esté descansado y como con una actitud ya de mayor interés hacia la actividad que debe realizar. Pero permitamos eso, permitamos el descanso, permitamos variar las actividades, permitamos como que nos oxigenemos, tanto el niño como los papás, porque a veces somos los papás los que estamos con mucho afán de que el niño termine las tareas. Entonces, son los castigos, y los castigos lo que hacen es eso, ¿cierto? Como generar una sensación muy negativa para el niño en relación con el aprendizaje. Entonces estamos desmotivando. Es muy importante que entendamos que esas maneras no se nos van a volver de una manera pues como muy negativa en relación con el aprendizaje. Permitamos otras actividades diferentes. Listo. Gracias. Mil gracias. Yo también quiero dar las gracias. Todos los días aprendemos cositas. Y recuerden los papás que los niños son el reflejo de la familia. Si una familia lee, el niño lee. Si una familia enseña con cariño, el niño también va a aprender con cariño. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias por haber entonces participado en este espacio y hasta una próxima ocasión. Chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, Chao. Nicole, gracias. Luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.